Para la Procuraduría es muy importante haber logrado publicar esta investigación. Las razones que explicó el señor director del instituto, el doctor Cristian José Mora, me relevan a mí de justificar esa publicación. Y la razón social de ella y la importancia y la trascendencia. Con el doctor Cristian nos conocemos desde hace ya varios lustros o varias décadas casi. Fuimos compañeros en el Colegio San Pedro y cuando subíamos en el ascensor le hice una pregunta propia de un preparatorio, que cuál era el edificio que históricamente estaba aquí donde hoy están estas modernas instalaciones. Yo no alcancé a recordar, pero creo que aquí funcionaba Croydon, ¿no es cierto? En el primer piso o la... En el primer piso el Banco Comercial Antioqueño. El Banco Comercial Antioqueño, y en sí. el cuarto piso Ferrocarriles. Sí, sí, claro. Recuerdo. Recuerdo. Bueno, pues con el doctor Cristian, él siempre ha sido una persona muy consustanciada con el cooperativismo y en varias oportunidades tuvo relación institucional con él porque fue director de DANCOP, seccional Santander. Entonces, los espacios que se han creado en el Instituto del Ministerio Público, que es nuestra editorial en la Procuraduría, ustedes ya supondrán quién es el responsable de ello. Pero vale la pena advertir lo siguiente. Muchos se podrán preguntar la relación que tiene la Procuraduría con el cooperativismo. Y permítanseme hacer una rápida referencia para entender por qué razón la Procuraduría en su editorial publica estos títulos. Y es indudable que ello se enmarca dentro de las funciones preventivas de la Procuraduría. A la Procuraduría históricamente se le ha conocido simplemente por su función disciplinaria y se cree erradamente que la única función constitucional que tiene la Procuraduría es sancionar a funcionarios públicos y que la única función que ella desempeña es una especie de prefectura de disciplina de los funcionarios públicos. Pues miren, esa es la función menos importante de la Procuraduría General de la Nación, la más conocida, la que le interesa más a la galería, porque nuestra miserable condición humana está presta a saber si a tal funcionario se le destituyó, o si se le suspendió, o a quién se le archivó, para buscar recónditas explicaciones del porqué de esas decisiones, o de esas investigaciones, o de esas sanciones. Pero la Procuraduría tiene unas funciones que le dan mucha legitimidad a nuestra institucionalidad y que son de mayor trascendencia y que le dan mayor contenido social y más legitimidad social a nuestra entidad. La Procuraduría tiene funciones preventivas, como dirían nuestras abuelas: mijito, es mejor prevenir que curar. Y la Procuraduría, en esa función preventiva, recuerda el deber
a los funcionarios públicos. Pero, ¿qué más hace la Procuraduría en su función preventiva? Le corresponde ejercer funciones pedagógicas. Si ella está ordenada para la promoción, para la defensa y para la efectividad de los derechos humanos y la defensa del ordenamiento jurídico, pues igualmente su función preventiva le corresponde prevenir a la sociedad y a las autoridades públicas para que éstas en las políticas públicas se adecúen precisamente en la promoción y en la defensa de las garantías ciudadanas. Pero igualmente, la Procuraduría ostenta una doble condición: es sociedad y es Estado. Es sociedad y es Estado. Es quien representa a la sociedad. Es quien le corresponde la defensa de los intereses colectivos, del interés general. Y le corresponde no solamente la protección, la promoción, sino hacer efectivo los derechos de los colombianos. Y por eso podemos participar en la elaboración de las políticas públicas y hacer evaluación de dichas políticas públicas. Los escenarios son mucho más amplios que lo estrictamente disciplinario. Decía yo esta mañana en Neomundo. ¿Neomundo o Geomundo? Neomundo, ¿no? Bueno, ante varios alcaldes y personeros y candidatos a alcaldes y a concejales, que a mí me producía alguna sonrisa el oír que a veces altísimos funcionarios públicos le dicen al procurador: usted dedíquese a cumplir su función, usted no se mete en política, porque usted lo que hace es meterse en política, usted lo que tiene que hacer es sancionar a los funcionarios públicos y ejercer simplemente el control disciplinario. La Procuraduría puede meterse en todas partes de los escenarios públicos. Dijéramos que la Procuraduría es un metido constitucional. Por eso podemos pasar de un problema de infancia y de adolescencia a uno de carácter agrario y ambiental, y a otro de carácter pensional, y a otro de salud, y a un problema penal, y a otros problemas de carácter electoral, porque su primera función es precisamente la de la promoción, la defensa y hacer efectivos los derechos de los colombianos. Esa es la primera función constitucional, y ser el defensor del interés común y del interés general. Quiso el libertador Simón Bolívar, y eso está en el ADN de la Procuraduría, que a propósito ya tiene 184 años de existencia. Es de las instituciones más antiguas de nuestra institucionalidad. Quiso el libertador Simón Bolívar en el año 30, en 1830, crear un órgano con autoridad y con independencia para la defensa de las costumbres públicas. Y eso está en el ADN de la Procuraduría. Y ello se ha plasmado progresivamente en los diversos momentos históricos en que se ha diseñado y rediseñado nuestras funciones y nuestras misiones. Por eso, hojeando la investigación que ustedes hicieron con tanta minuciosidad, resalto aquí dos acápites. Yo le confieso una cosa: yo no la he leído, pero la he hojeado. Quien la ha leído con minuciosidad es el doctor Cristian Mora,
y me ha dado una visión bastante panorámica de la investigación, pero yo la he hojeado con algún detenimiento. Y resalto dos aspectos que ustedes analizan. El primero se refiere a el cooperativismo y la construcción del tejido social. Y segundo, el cooperativismo y la cultura de la legalidad, que son el capítulo 5 y el capítulo 6. El capítulo 5, experiencias de construcción de tejido social a partir del accionar del cooperativismo. Y segundo, la economía del crimen y su impacto en el conflicto. Las empresas cooperativas y otros actores como agentes de cultura de la legalidad. Y si hay algo que se debe reconstruir en el país, es el tejido social, porque si hay algo que ha resultado afectado por la violencia, es el tejido social. Y si hay algo que nos dio estabilidad en el pasado reciente, fue las fortalezas de nuestro tejido social. Y si hay algo que ha resultado no solamente afectado por la violencia, sino fundamentalmente por la corrupción, es la legalidad. Hoy nosotros estamos inmersos en una cultura de la ilegalidad. Hoy casi que las acciones o las actuaciones ilegales son cada vez más frecuentes en el accionar público y en el accionar privado, porque los temas de la corrupción se han democratizado a tal punto que ello no es exclusivo de lo público. Hoy en día se da silvestre en lo público y en lo privado. Por eso la importancia de generar la cultura de la legalidad y el restablecimiento del tejido social. La Procuraduría ha venido haciendo en ello una labor pedagógica constante, permanente, dentro de ese escenario preventivo, dentro de ese escenario académico. Por eso, cuando el doctor Cristian me comentó la idea de publicar esta investigación, yo no dudé en dar el visto bueno, porque ello contribuye, o ello se enmarca en nuestra función misional. Ello se enmarca dentro de nuestra función misional y toca puntos muy sensibles que impactan directamente a la función o a la misión de la Procuraduría. El tejido, la reconstrucción del tejido social y el restablecimiento o la construcción de la cultura de legalidad, que son dos de los más importantes legados de esta investigación, porque es preferible invertir estos dineros públicos en las investigaciones como las que hoy presentamos y no invertirlo en otros menesteres. La Procuraduría General de la Nación reconoce la importancia que tiene el sector cooperativo y en general la economía solidaria en el país y las importantes contribuciones que en materia de generación de empleo, desarrollo económico y social, bienestar, redistribución del ingreso, fortalecimiento de la democracia han logrado a través de 84 años de su existencia. Si tomamos como referencia la primera ley cooperativa, la ley 134 del 31, las cooperativas en cumplimiento de los artículos 8º al 11
de la Ley 454 han venido participando y tienen un gran potencial para el desarrollo territorial. Es oportuno analizar algunas cifras. Son aproximadamente 5.9 millones de colombianos asociados en cooperativas. En sus núcleos familiares representan cerca del 35% de la población. Son alrededor de 6.209 cooperativas en 900 municipios y el capital solidario es de 6.3 billones de pesos, de acuerdo con las estadísticas de Confecom del año 2013. Previo a este evento, en el desarrollo de él, me contaba el doctor Chávez que en Santander, que es un departamento donde está muy arraigado el cooperativismo, cerca del 44% de los santandereanos tienen relación con alguna cooperativa. Obviamente, mi admiración es por las cooperativas legítimas, las químicamente puras, es decir, las que aún bajo los principios y valores cooperativos apegados a la Constitución y las disposiciones legales vigentes, estas entidades definidas por la Alianza Cooperativa Internacional ASI en la Declaración de Identidad, una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Son muy diferentes a las entidades capitalistas, por eso requieren un tratamiento especial. Desde el punto de vista tributario, sería conveniente que la comisión de expertos que prepara la reforma tributaria estructural tuviera en cuenta que estas características del sector, máxime que ellas colocan sus recursos bajo el control de sus asociados, precisamente a los que nuestra Carta Magna en su artículo 58, el Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. El Estado fortalecerá las organizaciones y estimulará el desarrollo empresarial. También es oportuno registrar cómo la OIT en su recomendación 193 del 2002 manifiesta la importancia de las cooperativas para la creación de empleos, la movilización de recursos y la generación de inversiones, así como su contribución a la economía. Formula a los gobiernos recomendaciones como establecer una política y un marco jurídico favorables a las cooperativas y compatibles con su naturaleza y su función. Es decir, las cooperativas tienen su especificidad, es un modelo diferente, son entidades sin ánimo de lucro, representan una forma diferente de hacer empresa, tal como lo determina la Ley 79, la cual define el marco conceptual en los artículos 4 y 5. Sin embargo, parece que existe una cierta confusión en algunos funcionarios públicos con respecto a su naturaleza jurídica, lo cual lleva a aparentes interpretaciones erradas en distintas materias, como en la cuestión tributaria. Hay que salvaguardar el modelo cooperativo y solidario definido en la Constitución y en la ley. Nuevamente, me parece oportuno, ante este selecto auditorio, recordar algunas de las recomendaciones que hice al cooperativismo del país en una entrevista que fue divulgada en el libro del Instituto de Estudios del Ministerio Público, Políticas Públicas y Cooperativismo en Colombia, 30 años de encuentros y desencuentros. Primero, reformar la legislación marco del cooperativismo colombiano y revisar el modelo de supervisión. Segundo, adelantar un proceso de modernización socioempresarial de las cooperativas que permitan la utilización del sistema de calidad. Tercero, aplicar la doctrina cooperativa y los principios universales del cooperativismo, preservando su identidad para convertirlos en paradigma de lo ético y de la cultura de la legalidad. Y por último, rechazar frontalmente la corrupción en todas sus modalidades y tomar medidas efectivas de control social y autocontrol. La Procuraduría estudiará la posibilidad de crear a su interior una delegada que se ocupe de todos los temas esbozados y teniendo en cuenta la población tan representativa de asociados. Del mayor interés nos resultan como Procuraduría el seguimiento del Plan Vigía y las estrategias esbozadas
en el libro Prospectiva 2031, que incluyan a los diferentes actores de las recomendaciones para lograr finalmente la internacionalización de las cooperativas, removiendo una serie de obstáculos normativos y aplicando las estrategias que se describen en los 2 volúmenes sobre el tema cooperativismo e internacionalización. Antier fue aprobado por el Congreso de la República el Plan Nacional en el cual se refería al director, el director de organizaciones solidarias. Es muy importante que se respalde presupuestalmente y adicionalmente es pertinente que se estructure un nuevo COMPES que articule el 3339. Por eso, en el documento Visión 2020 de la ASI, se espera que al final de este año el modelo empresarial cooperativo se haya consolidado como el líder reconocido de la sostenibilidad económica, social y ambiental. Para terminar, me parece de particular importancia que se haga un análisis exhaustivo del cumplimiento en Colombia de las metas esbozadas en el Plan 2020 de la ASI, con corte a diciembre del 2015, fecha en la cual deberíamos tener un avance cercano al 50%. De nuevo o renuevo las felicitaciones a los señores investigadores, al doctor Rodríguez, al doctor Sánchez y al doctor Fajardo, igualmente al doctor Cristian Mora, quien desde el instituto ha logrado hacer estas publicaciones de tanto interés para el país y para la economía solidaria. Muchas gracias.